Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Barleco, comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al jueves 15 de mayo del 2025. Nos acompañan en la sala Lucy, una hermanita de esta comunidad, todos los demás hermanos, y la invitación para que nos podamos, para que podamos seguir extendiendo, nos sigamos reuniendo aquí por las redes y podamos seguir compartiendo los videos. Recuerden ustedes que hacer un comentario, darle un dedito, un like es bueno, compartirlo es bueno, suscribirse a los canales de YouTube es bueno, eso nos va a ayudar a posicionar el video. Y pues nosotros no monetizamos, por eso no hay comerciales durante el video, no hay comerciales de ninguna índole. Y esa es una invitación para que ustedes también lo puedan compartir a los demás sin pensar que de pronto hay un interés de por medio. Lucy, bienvenida, el Señor la bendiga. La invito para que comencemos con oración. Muy buenos días, amén. Estamos hoy otra vez reunidos para escuchar la voz del Señor. Vamos a pedir que sea el Espíritu Santo, que en esta mañana nos guíe, que sea su Espíritu Santo llenándonos de su amor y de su gracia, para que podamos discernir la palabra según la voluntad del Señor. E iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, muy buenos días. Te damos la bienvenida a esta sala y a todos los lugares donde tú quieres llegar en este día. Te pedimos que sea tu amor, tu fuerza, que sea la gracia acompañándonos, que seas tu palabra, que sea de tu boca, Señor. Que nosotros nos hagamos pequeñitos, Señor, para que tú te hagas grande, Señor. Que cada palabra que salga de nuestra boca venga de ti, Señor. Te pedimos que venga el Espíritu Santo para que nos una, para que nos llene, para que tome, Señor, la vida de cada uno de nosotros, Señor, también de aquellos que tal vez hoy por primera vez escuchan esta liturgia, Señor, para que esta palabra llegue a su corazón y a su mente, para que tal vez hoy escuchen aquello que tanto necesitan. Bendito y alabado sea, Señor, te damos toda la gloria y la honra para ti, Señor. Danos a nosotros también oídos de discípulos, Señor, para estar atentos a tu palabra, para que podamos ser obedientes y podamos hacer vida en nuestra vida tu palabra. Amén. Escuchemos con atención. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Ellos, en cambio, continuaron y desde Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a unos que les dijeran: hermanos, si tenéis una palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se puso en pie y haciendo seña con la mano de que se callaran, dijo: israelitas y los que temáis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestro Padre y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso. Unos 40 años los cuidó en el desierto. Aniquiló 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio en herencia su territorio. Todo ello en el espacio de unos 450 años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Lo depuso y le suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo: encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido,
Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía: yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle la sandalia de los pies. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Amén. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros. Yo sé bien a quién he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envié, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a el que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un momento de silencio vamos a permitir que la palabra haga eco en nuestro corazón y que sea la gracia del Espíritu Santo hablando para que podamos compartir lo que el Señor nos regala. ¿Quién quiere compartir? Yo, Lidia. Siga, Ruth. ¿Lidia? No escuché Nidia. bien, qué pena. Lidia, adelante. Sí, señora. Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, él hoy nos habla y nos quiere invitar a proclamar el Evangelio, a entonar que con alabanzas y proclamar tus maravillas. Que qué mejor qué mejor maravilla que la de que Él nos envió a su Hijo para nuestra salvación. También nos dice que Él es nuestro Padre, que es mi Dios y es mi roca, y que los recibamos siempre con amor, humildad y alegría, y que siempre que donde vayamos no tengamos miedo porque Él está ahí con nosotros, y quién más que está uno con Él ahí. Entonces
a eso nos pide que Él nos envió. Nos envió y que Se le cae la señal a Nidia. ¿Quién más? Lucy. Buenos días, Lucy. Buenos días, hermanitos. Dios les bendiga. Buenos días, Ruth, adelante. Gracias, me llama mucho la atención. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señora. Me llama mucho la atención lo que el Señor dice de David, por ejemplo, escogió, y sobre todo también lo del pueblo de Israel, ¿no? Lo que dice Pablo, se levanta y dice toda la historia del pueblo de Israel. Y ahí nos damos cuenta la fidelidad y la misericordia del Señor. Todos los que conocemos el Éxodo, en la salida de Egipto, con mano poderosa, portentosa, el Señor hizo maravillas con ellos. Y así lo hace, lo sigue haciendo el Señor, que está vivo y resucitado, como lo hemos visto nosotros en esta y lo estamos viviendo por la gracia del Espíritu Santo. Él sigue haciendo maravillas en nuestras vidas y en la vida de cada de aquellos a quienes nosotros nos acercamos también llenos del Espíritu Santo, para que también conozcan y vivan ese encuentro personal con el Señor. Cuando nosotros también decimos que pedían reyes, que les daba lo que pedían, nosotros también fuimos bendecidos porque nos dio nada menos que al Salvador. Y veo yo aquí cómo escogen a David, y veo yo también aquí en este hombre, no solamente que Dios eligió a Saulo, eligió a David, y no es porque nosotros seamos perfectos, seamos santos, sino porque es la gracia del Señor en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Y a quién elige el Señor? Entonces, si vemos la vida de David, como los que se conoce la vida de David, que fue con todo lo que hizo, pero el Señor no mira si nos arrepentimos, si nosotros hacemos esa conversión de vida, pues el Señor ahí está presto porque Él conoce nuestro corazón, sabe que puede, si nos dejamos moldear por Él, si nos dejamos invadir del Espíritu Santo, si somos dóciles a su palabra, Él está siempre, porque Él es fiel, como lo dice ahí también la Escritura. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es sentirnos amados, orgullosos, mejor dicho, yo creo que maravillados de todo lo que el Señor hace en nosotros. Nos elige, no porque por nuestros defectos, porque no, todos hemos pecado, todos hemos caído, cada quien tiene su pasado, su historia, sino que el Señor conoce nuestro corazón, y eso es lo que le importa al Señor: un corazón contrito, un corazón que lo ame, que en realidad lo reconozca, y sobre todo que obedezca la palabra del Señor, y que seamos obedientes, humildes, sobre todo para reconocernos frágiles, criaturas pequeñas, y que el Señor es el que hace la obra en nosotros, porque Él es el grande, el poderoso, el misericordioso y el fiel. Amén. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Amén, Ruth, gracias. Nancy. Hola, muy buenos días. Me llama demasiado la atención, hace demasiado eco en mi corazón estas palabras, dos frases especialmente del Evangelio. Una que dice el Señor que Él sabe a quién eligió, Él conoce nuestro corazón, nos conoce perfectamente, sabe quiénes somos. Y por eso, y nos eligió, ¿por qué? Porque Él así lo quiso y porque tiene un propósito con nosotros, y para nosotros y para el mundo. Y eso lo uno con dichosos vosotros, porque Él nos revela cosas y dice: puesto que sabéis, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. ¿Quiénes lo ponemos en práctica? O tratamos, por lo menos. Él nos eligió, nos forma, nos respalda y tiene un propósito para nosotros. Qué dicha poder poner esto en práctica, no poner obstáculos. Qué dicha ir y
trabajar por la salvación de las almas. Preciso en estos momentos que estoy pasando por una situación, digamos que para el cuerpo un poquito difícil, para emociones también, pero abandonados en el Señor, todo es más fácil, hay esperanza, hay paz. Y yo veía ayer en el contexto hospitalario cómo se corre, cómo se invierte, cómo los médicos, los profesionales hacen todo lo posible, todo lo posible y un poco más por salvar la vida de las personas. Y yo pensaba, reflexionaba mirando porque estaban en unas urgencias. ¿Y nosotros qué hacemos por salvar la vida de las almas? Cuando es más importante las almas. Lo que pasa es que todos no sabemos qué es más importante. Y yo le pedí al Señor, despierta en nosotros esa sed de la salvación de las almas. Y, Señor, danos la gracia, y lo uno con el Evangelio, de tener esa dicha de ser dóciles al cumplimiento del propósito que tienes para nosotros. Y eso me lleva inmediatamente a la primera lectura, recordando a Gamaliel, cuando les decía, cuando empezó la persecución a los apóstoles, y él les aconsejaba a los fariseos que dejaran a esos hombres en paz, que si eso era de Dios, estaban peleando contra el mismo Dios, que si no era de Dios solito se iba a acabar. Y mire cómo es de Dios, se multiplicaban y seguía creciendo el número de los creyentes, pero porque los que estaban en ese momento tenían claro que querían estar ahí, tenían claro la misión porque se dejaron llenar del Espíritu Santo para entenderla y para llevarla a cabo, y estaban viviendo esa dicha de cumplirla. Le pido a Dios para cada uno de nosotros que nos dispongamos, que dejemos de poner obstáculos, que dejemos de encadenarnos a las falsas seguridades del mundo, a nuestros prejuicios, inseguridades, e incluso nuestras mismas seguridades, y tengamos esa dicha de ser dóciles y dispuestos a que se cumpla esa palabra y ese propósito del Señor en nosotros para la salvación de las almas. Muchas gracias. Amén, Nancy, gracias. Amparito. Muy buenos días, Dios me los bendiga. Bueno, a través de los Hechos de los Apóstoles y a través de Pablo, hoy recordamos que nos permite recordar y ver que la gracia del Espíritu Santo, Él es el poder transformador del Evangelio para cada uno de nosotros. Decía Nancita, para traer a otros. Ese poder transformador del Espíritu Santo, si nosotros lo dejamos actuar y nos dejamos guiar por Él, vamos a ser testimonio. Y si nosotros somos testimonios, vamos a poder traer a muchos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Para que, sí lo decía también, porque la fidelidad de Dios es muy hermosa para con nosotros. Él cumple las promesas, Él cumple todas las promesas que les dio a ellos y que nos está dando hoy a nosotros. También dice que hay en un pedacito donde dice que pues aquí a Pablo esa fue la primera misión que él hizo con Bernabé en Pafos y Perges. Yo recordaba la primera misión que yo hice, que el Señor me permitió realizar, que Él me llevó. Yo digo que sí, definitivamente ellos, ese testimonio que nos dejaron es precioso, porque nosotros, los que hemos ido a misionar, yo sé que tenemos ese coraje, como esa gracia, la verdad, la misión nos sirve muchísimo. O a mí me ha servido muchísimo, porque uno no solo va a dar, sino a aprender de todas aquellas personas con las que uno encuentra, con todo lo que hay. Entonces yo me imagino que así era Pablo, pero también hay que tener cuidado porque dice que pues se separaron de pronto, iban a misionar y se fue el uno para una vereda y el otro para la otra, en Antioquía.
también podemos estar dispuestos a si nos separa Norman. El uno se va para una vereda, el otro para la otra, pero cada uno vamos a cumplir la misión que el Señor tiene para cada uno de nosotros. También me permite ver en el Salmo nos dice que nos recuerda tiempos difíciles y que estos tiempos difíciles, oscuros, si nosotros tenemos esa fe en Dios, podremos persistir. Y aunque las cosas no nos lleguen de inmediato, porque es a su tiempo, no es al tiempo de nosotros, pero el Señor nos da el auxilio. Él siempre nos regala ese auxilio. Y también que Él nos dice que su soberanía y su salvación, lo que Él nos da es para siempre. Entonces que tengamos esa perseverancia, ese persistir para nosotros poder alcanzar la meta que queremos. Todo no es fácil, pero el Señor escucha, siempre está con nosotros. Y en el Evangelio nos recuerda el servicio. El Señor se abaja, el Señor, imagínense, siendo el Dios Todopoderoso, bailaba los pies. Nos invita a nosotros a ese servicio. Nos invita a la humildad, a que nosotros no nos creamos prepotentes o pues yo no le voy a servir porque ¿para qué le voy a servir si imagínese no agradece? O no importa. Abajémonos. Decíamos, Norman, aprendimos, abajemos, quitemos ese moño y abajémonos a servir. No importa si fue aquel que nos hizo daño, vayamos y sirvamos, puesto de que el Señor mismo nos dice que no es más grande el siervo que su amo, ni el enviado al que lo envía. Entonces, pues dejemos que sea la gracia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros para que el Señor pueda actuar en cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias, Lucecita. Dios me la bendiga. Amén, Amparito. Gracias. ¿Quién más? Celina. Celina, adelante. Gracias, muy buenos días, comunidad, buenos días todos nuestros hermanitos que son perseverantes en nuestra compañía diaria. Bueno, hoy encuentro algo maravilloso que nos dan las lecturas del Señor. Esa invitación cuando nos dan a nosotros el sentido de elegir, de ser uno de los elegidos para llevar a cabo el proceso de evangelización. Aquí en la primera lectura que nos enseña, Pablo, él va preparando, él va a través de los caminos, él va buscando cómo va a llevar a cabo su misma vocación, aquel compromiso que tenía con el Señor. Y en cada lugar donde él iba llegando, él iba esparciendo la semilla de la palabra del Señor. Por eso aquí hace un relato a los que es el pueblo donde él estaba, donde les dice que él llega allá y que necesitan para poder volver, como se dice, a ampliar el testimonio del Señor. Él les está dando ejemplo de dónde vino y él quiere llevar a otros, pero asimismo les plantea aquí cuánto tiempo el Señor hace una recordación, por decirlo de alguna manera, del pueblo de Israel, cómo fue sembrando el Señor esa fe cristiana, cómo fue llevando a cabo cada uno de los procesos. Por eso le habla aquí de los primeros años de cuando estuvieron en Egipto, luego les dice y les comenta que el Señor cumple lo prometido, que el Señor en este momento, con su resurrección, el Señor nos da ahorita esa nueva alma, esa nueva vida, por llamarlo de alguna manera. Y nos está invitando y nos está recordando que antes Juan bautizaba con agua, pero nosotros con la resurrección del Señor vamos a ser bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Por eso les está diciendo él, no soy yo, o sea, no es Pablo el que está haciendo eso, porque él mismo lo está diciendo acá, que detrás de él viene otro que a él ni siquiera
Pablo, Juan, porque era el que decía eso, merece desatarle las sandalias de los pies. Entonces, la invitación nuestra es, preparemos esa vocación. Hagamos de ella como esa virtud nuestra, donde mostremos lo que nos está diciendo aquí el salmista. Brindemos esa misericordia que nos da el Señor. Busquemos ser fieles a su palabra. Busquemos ser esas personas ungidas para nosotros poder compartir ese pan diario como lo estamos haciendo. Y de esta misma manera nos dice aquí el evangelista, que el Señor ha enviado a sus elegidos, y es entre esos elegidos estamos contando nosotros también. Tenemos que aprender primero de aquellos que el Señor envió inicialmente para ir comprendiendo su mensaje. Nosotros debemos aprender, debemos dar esa docilidad espiritual y mental para poder captar todas las verdades que estamos recibiendo. Esto también lo vemos a través del nuevo Papa que fue elegido, el Papa León XIV. Qué maravilloso el proceso que nosotros vimos para su elección se plasma también en estos contenidos de la lectura de hoy. Sabemos que el Señor iluminó para que el Papa elegido seamos nosotros, esa fuente para estar al lado de Él, que seamos perseverantes en su palabra, en sus enseñanzas para la iglesia. Lucy, muchas gracias. Amén. Amén, Celina, gracias. Hay un mensaje de Nidia Ruiz. Buen día, Dios les bendiga. Les decía que hoy nos invita a proclamar el Evangelio, a entonar con alabanzas y proclamar tus maravillas. Y qué mejor maravilla que nos envió a su amadísimo Hijo para nuestra salvación, que Él es nuestro Padre, mi Dios y mi roca. Así como envió profetas, reyes, hoy nos vemos como sus misioneros para llevar su palabra. Amén. Gracias, Nidia. Sí, porque no se le había escuchado mucho al final. Entonces, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno. Si alguien más quiere aportar, puede abrir su micrófono y con mucho gusto le doy la palabra. Voy a dar mi compartir. En la primera lectura, como ya lo habían dicho, Pablo, pues en su misión de llevar el mensaje, les dice a los israelitas, cuando ya les dan la palabra, nos exhorta, escuchen a los que temen al Señor. Yo me imagino que él no les estaba diciendo o les iba a decir, a ustedes los que temen a Dios, Dios los va a castigar, Dios esto, no, porque debemos ver a Dios como ese ser amado, como ese ser que solo da amor, que las cosas que de pronto pasan no es porque Dios sea castigado, sino porque son consecuencias de lo que nosotros hacemos. Y entonces no verlo como ese castigador, porque yo creo que cuando nosotros aprendemos a conocer al Señor como a ese Dios que ama, el temor que tal vez nosotros sentimos de Él no es el temor del castigo, sino el de yo no fallarle al Señor. O sea, siento ese temor de pronto no defraudar, llegar a defraudar a aquel que ha entregado todo, inclusive a su único hijo. Para mí, quería hacer como esa énfasis en eso, porque a veces hay personas que dicen, sí, es que Dios le va a castigar, es que esto, no veamos a Dios como ese castigador, y hace la exhortación de escuchen, estén atentos, porque a veces nos distraemos y no escuchamos ese mensaje. Entonces, esa es la invitación también a que nosotros también seamos como ese Pablo cuando vamos a misionar, a llevar la palabra, y nos encontremos con estas realidades de las personas de conocer a un Dios castigador. No, es un Dios al cual debemos recibir su amor y respeto hacia Él, por ese amor que Él nos da. Y habla también de los reyes, de cada rey de esto, para así al final decirnos que nos envió al Rey de Reyes, a Jesucristo, que es nuestro Salvador,
que es el que en realidad nos liberó de todas las cadenas y los pecados que nosotros traíamos. Entonces ya ahora tenemos nuestro propio rey, nuestro, de cada uno, hagámoslo personal, es mi rey, es mi salvador, es mi Señor, porque a veces generalizamos y de pronto habrán personas que lo vean como es Jesús y ya, el de hacer los favores y ya. No, es mi Señor, es mi Salvador, el único a quien debo rendir, a quien debo postrarme. Y Juan también predicó a Israel, también predicaba dentro de lo que llevaba un bautismo de conversión. Entonces él siempre, digamos que los invitaba a ese bautismo con la idea de que a raíz de recibir el Espíritu Santo, pues nuestra vida cambie, nuestra vida pueda tener un sentido diferente al que a veces le damos, no por cumplimiento con el requisito, con el mandamiento de bautizo y ya, sino que en realidad sigamos como ese camino de la conversión. Y también nos presenta la humildad de Juan al llevar esta palabra, reconociendo que no es él, que detrás de él viene el más grande. También para nosotros, que cuando nosotros salgamos a llevar el Evangelio, tengamos siempre en cuenta que nosotros somos como el mensajero, el que lleva el mensaje de Jesucristo, que nosotros podamos reconocer que somos pequeños y que el que hace la obra pues es el Señor, y que nos envió a su Hijo también para que nos siga pues instruyendo. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Yo creo que cuando nosotros creemos en la misericordia del Señor, debemos también ser testimonio de eso. ¿Y cómo podemos ser testimonio de eso? Cuando aprendemos a abandonarnos en las manos de Dios. A veces nos cuesta mucho, por ejemplo, si estamos pasando una situación difícil y como que sí, yo creo en tu misericordia, Señor, pero sigo como con esa angustia y como con ese dolor. Uno no dice que no le duele, pero cuando sabemos abandonar en el Señor y decir, Señor, yo me abandono en ti y dejo que tu misericordia se extienda, que hagas tú la voluntad, ahí estamos reconociendo en realidad que estamos recibiendo esa misericordia del Señor, porque cuando hay abandono total en el Señor, en las situaciones, Dios nos regala esa paz en nuestro corazón. Entonces, que esa manera de cantar las misericordias del Señor sea también en un abandono, porque solo Él pues sabe y conoce lo que cada uno necesita. Y también es la invitación a que no sobrepasemos la misericordia del Señor, porque dice que la misericordia del Señor es infinita, que no tiene límites, pero ahí caemos a veces en un error, en que como Dios es misericordioso y es eterna, a veces como que abusamos de esa misericordia. Y no se trata de que el que reza y peca empata, como dicen por ahí, sino que debo tratar en lo máximo a no entristecer al Señor, a que si sé que esto está mal hecho, no lo debo hacer, porque independientemente de que sepa que la misericordia de Dios es grande, pues no debemos de abusar de eso. Es como cuando tenemos de pronto un amigo y siempre vamos a pedirle favores, y mi amigo siempre me dice que sí, siempre me dice que sí, y yo empiezo como a abusar de esa confianza y de esa confianza, hasta que de pronto llega el día en que de pronto no se pueda por X o Y razón. Entonces es eso, que tratemos de a lo mínimo acabar, digamos, de alguna manera, entre comillas, con las misericordias del Señor, sino tener siempre presente que debemos hacer lo menos posible, es meter la patica, por decirlo de alguna manera. Y en el Evangelio de San Juan, quiero resaltar un poco el valor de la humildad y el servicio. También nos habla de la humildad, igual que en la primera lectura, ya lo habían hablado también de la humildad y el servicio. Y la humildad es fundamental para el crecimiento en la relación con Dios, porque cuando yo aprendo a ser humilde,
a reconocer que por mis propias fuerzas no puedo, que es el Señor el que hace. O sea, yo me encargo de hacer lo que a mí me corresponde terrenalmente, pero cuando yo entiendo que es el Señor, pues ahí es donde está la humildad y puedo tener una mejor relación con Dios. Y también en el servicio es la respuesta a Dios, o sea, cuando yo le sirvo al Señor, es mi respuesta a lo que el Señor me está encomendando. Entonces también muy importante tener en cuenta eso. Y la autoridad, reconocer que somos enviados por Dios, que nosotros estamos bajo esa autoridad. Recordemos que en la palabra de Dios están pues todas las instrucciones por las cuales nosotros pues debemos seguir para tener una vida pues buena, cristiana. Ahí estamos reconociendo esa autoridad, que es la del Señor. También al final del Evangelio dice que el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Nos pasa que cuando de pronto vamos a llevar el Evangelio, cuando se sale a las misiones, cuando estamos en un servicio, y a veces nos cierran la puerta, a veces nos rechazan o nos dicen cosas que eso, a veces al principio cuando uno está empezando a caminar, uno se siente, uno se pone triste o se pone hasta bravo porque me están rechazando, pero resulta que yo no soy nada, porque es que al que yo estoy llevando es a Jesús, es su palabra, al que están rechazando es a Dios. Entonces, si rechazan a Dios, pues están rechazando al Padre. Entonces, a veces como que no nos afanemos y pues más bien sí orar por estas personas para que pues el Señor pues en algún momento toque su corazón, en algún momento puedan recibir esa palabra que el Señor quiere llevar y puedan tener una vida en Cristo. Muchas gracias. Si alguien más quiere aportar algo, si no, le damos la palabra a Norman. Norman, adelante. Gracias, Lucy. Nuevamente muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. El tema que yo descubro hoy en las lecturas es la sucesión apostólica, también conocida como autoridad delegada. Un tema muy agradable para nosotros, pero muy incómodo para otras religiones, cristianas me refiero. Porque aquí está el fundamento de por qué nosotros hoy en día, por ejemplo, honramos el nombre de León XIV, el nuevo Papa. ¿Por qué la Iglesia honra la memoria de los papas de nuestra Iglesia, el Papa Francisco, Juan Pablo II, Pablo VI, etcétera? ¿Por qué tenemos un sacerdote en la parroquia? ¿Por qué tenemos un obispo en la diócesis? Aquí está el fundamento. Pero desafortunadamente, obviamente, dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Comencemos desde el Evangelio. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: no se les olvide que en la comunidad hemos trabajado esto y en las misiones lo he procurado enseñar. Lo llamamos nosotros la revolución de la toalla, que es el servicio. Jesús instituye el servicio sacerdotal, y no se nos puede olvidar que sacerdotes somos todos los bautizados, que nosotros los laicos somos sacerdotes seglares y nuestros párrocos son sacerdotes ministeriales junto con nuestros obispos y el Papa. La autoridad delegada no solamente es para el obispo, para los sacerdotes ministeriales, el párroco, sino también para nosotros. En nosotros también hay autoridad delegada. Desde el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Por la confirmación somos testigos de Cristo resucitado. Tenemos autoridad. Yo les decía en estos días en los grupos de oración, nosotros no somos iguales a los demás. No somos iguales. ¿Por qué no somos iguales? Porque nosotros tenemos dones naturales, pero también tenemos dones espirituales. O sea, somos como
como un carro que ha sido repotenciado. No sé si ustedes de pronto habrán visto por ahí en televisión eso que llaman las carreras de carros. Les cambian el motor, les ponen motores supremamente poderosos, les echan un combustible que eso, mejor dicho, creo que es para aviones. Y eso es violento, tremendo. Nosotros como cristianos estamos repotenciados porque no solamente tenemos los dones naturales, sino que también tenemos los dones espirituales, la gracia del Espíritu Santo. ¿Y cuándo comenzó eso de alguna manera? ¿Cuándo comenzó esa delegación? ¿Cuándo comenzó ese envío? ¿Cuándo comenzó esa entrega? En este instante, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos y les dice que le hagan lo mismo a los demás. Lo que yo hice con ustedes, hagan lo mismo. La revolución de la toalla, la revolución del servicio. En Semana Santa, cuando hablábamos de esto, estábamos diciendo, el sacerdocio no es un título de posición honorífica. El sacerdocio es un encargo, es una delegación para servir. Y como lo decía Lucy, si no estoy mal ahorita, servir por amor. Servir definitivamente, y como lo decía, creo que Amparo también, servir por amor. En verdad os digo, el criado no es más que su amo. El criado no es más que su amo. Nosotros no somos más que Jesús. Ni el enviado es más que el que lo envía. Ni nosotros somos más que los que nos envían. ¿Quiénes nos envían? En este caso podríamos decir, el sacerdote me envía cuando me bautiza, sacerdote, profeta y rey. Y el obispo también me envía cuando me confirma, me impone las manos y me dice, ve por el mundo a ser testigo de Cristo resucitado. Yo no soy más que el que me envía. De la misma manera, pues el sacerdote y el obispo no son más que Jesús, que es quien los envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. O sea, si de aquí en adelante lo siguen haciendo. Síganlo haciendo, sigan delegando, sigan delegando, sigan delegando. Solamente nos hace una advertencia, cuídense del orgullo, cuídense de la vanidad, cuídense de creerse que son ustedes solos. A mí personalmente me molesta cuando veo que un laico quiere usurpar el papel del sacerdote, que se quiere poner a hacer cosas que solo le competen al sacerdote, como es la celebración de los sacramentos. No me gusta, yo digo, el laico a lo del laico y el sacerdote a lo del sacerdote. Y nosotros como laicos, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio, orar, alabar, bendecir, glorificar. Claro, oramos por las personas, oramos en las comunidades, oramos en los grupos de oración, pero no usurpamos el papel del sacerdote. Pero hay quienes lo quieren hacer. No sé por qué, debe ser un vacío afectivo. Ayer yo les hablaba de la necesidad de reconocimiento. Entonces, hay personas que como necesitan ser reconocidos, pues usurpan la autoridad, la posición, el título o el lugar de otro. Nosotros, gracias a Dios, el Señor nos ha sanado, bendito y alabado sea Dios. Nos ha ido sanando cada vez más. No necesitamos usurpar el papel de absolutamente nadie. Le damos gracias a Dios, bendito y alabado sea el Señor, por nuestros sacerdotes y su papel presbiteral en la iglesia. Le damos gracias a Dios por nuestros obispos, bendito y alabado sea Dios, su papel de gobierno en la iglesia, perfecto. Le damos gracias a Dios por el Papa, cualquiera que sea su nombre, el Papa Francisco, León XIV, Juan Pablo II, bendito y alabado sea Dios. Todos somos siervos del Señor. Todos estamos al servicio del Señor. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No os lo digo por vosotros. Yo sé bien a quienes he elegido. Yo sé bien a quienes he elegido. Bendito y alabado sea Dios, como ustedes lo dijeron ya, el Señor sabe a quién ha elegido desde antes de que naciéramos. ¿Recuerdan ustedes Jeremías capítulo 1, verso 4? Antes de que nacieras ya te había escogido, antes de que fueras formado en el vientre de tu madre ya te había destinado a ser profeta de las naciones.
Desde antes de nacer, el Señor nos ha escogido y nos ha elegido grandemente. Bendito sea Dios por eso. Tanto para ser laicos como para ser sacerdotes, ¿no? O sea, tanto para ser seglares como para ser ministros. Pero tiene que cumplirse la escritura. El que comparta mi pan, el que compartía mi pan me ha traicionado. O sea, hay que tener cuidado. Porque en la revolución de la toalla podrá haber personas que se vuelven orgullosas, prepotentes, soberbias, altivas. Ya lo dijo Amparo, necesitamos siempre aprender a bajar el moño. Necesitamos siempre aprender a ser pequeños, sencillos, humildes. Y no con una falsa humildad, porque es que hay gente que dice, yo sí soy humilde. Como que dice que tiene mucha fe. Yo tengo una fe, mire, yo tengo una fe que no la tiene cualquiera. Entonces, quien alardea de su propia humildad, ¿cómo es que dice el refrán? Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Cuando una persona alardea de algo es porque carece de eso precisamente. Entonces la invitación es a que tengamos muchísimo cuidado, pero muchísimo cuidado con que ese servicio nos lleve a la soberbia. ¿Por qué nos lleva a la soberbia? Porque como tenemos vacíos afectivos y necesitamos ser reconocidos. Claro, cuando el Señor comienza a usarnos, eso es tremendo, decía Amparo, eso es maravilloso. Eso es extraordinario. Saber que somos cristianos, que tenemos dones naturales, pero que además de eso estamos repotenciados y que tenemos el poder de sanar y que tenemos el poder de expulsar demonios. Esto aquí entre nosotros, pasito. Cuando nos damos cuenta de eso, uy, se nos puede inflar el ego y nos podemos terminar creyendo la última, no lo voy a decir porque puede sonar a comercial, la vaca que más pasto come. Podemos terminar creyéndonos más o mejores que otros. Y entonces comenzamos a hacer comparaciones. Pero como fulano de tal no sana, fulano de tal no libera, fulano de tal no hace, o yo lo hago mejor. Cuidado. Prudencia, humildad, sencillez. La gloria es para Dios, no es para nosotros. Porque siempre se puede, es que el traidor no es una persona, el traidor es el ego que hay dentro de nosotros. El peor traidor que tenemos es el que está por dentro de nosotros y que nos llena de vanidad y que nos comienza a hablar al oído y nos puede decir, tú eres mejor, tú puedes, tú eres capaz, solo lo puedes hacer. Independízate, forma tu propia iglesia, forma tu propia religión, haz tu propio toldito aparte. Cuidado con eso, cuidado con eso. Nunca se nos puede olvidar lo que dice Juan capítulo 10, aquí está Juan 13, Juan 17, 21, que es parte de este mismo discurso. Juan 17, 21 dice, Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que así todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces el traidor es el que está por dentro. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Entonces, bueno, en verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y que el que me recibe a mí, recibe el que me ha enviado. Ahí está plenamente la autoridad delegada. Ahora miremoslo en la primera lectura, la autoridad delegada en la primera lectura dice, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Patfos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó. Ojo, aquí esto es importante. Pablo y sus compañeros eran presbíteros, sacerdotes. Juan era obispo. Ustedes y yo ya entendemos esa analogía, esa comparación. Juan era el obispo y Pablo y sus compañeros eran Juan era obispo. Juan los dejó y volvió a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque allá estaba Pedro y Santiago y con ellos tres conformaban un pequeño equipo timón que eran quienes tomaban las decisiones sobre la iglesia en general. Entonces, Juan estaba mejor ubicado en Jerusalén que andando de misión con Pablo y sus compañeros.
Muy probablemente también les había dado autoridad para fundar parroquias, iglesias. Juan los dejó y volvió a Jerusalén. Ellos, en cambio, continuaron desde Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia. O sea, siguieron predicando el evangelio, siguieron haciendo grupos de oración, comunidades. Y aquí sucede algo que es como si se hubieran retrocedido. El sábado entraron en la sinagoga y, tomando asiento, en días anteriores hablamos de que ya ellos, Pedro sobre todo, dijo que ya no iban a seguir predicando en las sinagogas. Y hablamos de que predicar en las casas y en las plazas de mercado y decíamos hoy en los centros comerciales. Pablo insiste tal vez en que hay que predicarle a los judíos. Entonces va a predicarle en la sinagoga. Y tomando asiento, acabada la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga, ojo, ya para Pablo su jefe no era el jefe de la sinagoga. Para Pablo ahora su jefe era Pedro, Santiago y Juan, como cabezas de la iglesia, y su jefe, y el jefe de Pedro y Santiago y Juan, era Jesucristo. Los jefes de la sinagoga les mandaron a unos que les dijeran: hermanos, si tenéis una palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se puso en pie y, haciendo seña con la mano de que se callaran, dijo, abre comillas: israelitas y los que teméis a Dios, le está hablando a los judíos, escuchad, el Dios de este pueblo, con D mayúscula, no está hablando con D minúscula, el Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres, eligió, elección y delegación de autoridad, elección y delegación de autoridad. El Señor no nos elige porque sí ni porque no, así de sencillo, no. Nos elige con un propósito. ¿Para qué? Para delegarnos. ¿Y delegarnos qué? Autoridad. Y esa autoridad tiene que estar dentro de un orden. Primera de Corintios capítulo 14, verso 30, si no estoy mal. Dice que Dios es un Dios de orden y de paz. Eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Yo quiero hacer aquí un paréntesis. Ustedes me van a disculpar, voy a meter un tema que de pronto no es muy común. En estos días, antier, murió un expresidente, se me olvida, creo que es de Bolivia, me parece que fue boliviano, o de Uruguay, de Paraguay. Uruguay. Pepe Mujica. Fue guerrillero, participó de muchos secuestros, participó de muchos asesinatos. Como buen guerrillero, como igual que la guerrilla colombiana o la guerrilla peruana. Y Pepe Mujica en sus discursos decía algo. Decía él que las ideas no podían estar en cabeza de una sola persona. Por eso tenían que construir partido. Y lo que él hizo fue construir partido y con ese partido llegar a la presidencia de la República, como pues por los medios que haya sido. Suponemos que hayan sido democráticos, igual que en Colombia, igual que en Venezuela. La idea de Pepe Mujica era muy clara. No, la idea o la ideología no puede recaer sobre una sola persona humana, sino sobre un partido. Cierro comillas ahí. La fe no puede recaer sobre una sola persona. La fe no podía recaer sobre Pedro. La fe no podía recaer sobre Juan o sobre Santiago. La fe no podía recaer sobre Pablo. La fe tenía que recaer en algo superior. Para Pepe Mujica era el partido. Para nosotros es Jesucristo y la iglesia. Y la iglesia. No o la iglesia, sino y la iglesia. Para Pepe Mujica era un partido. Para nosotros es la iglesia. Y Jesucristo. O sea, la iglesia es cuerpo místico de Cristo. La iglesia es cuerpo místico de Cristo. La iglesia es sacramento de Cristo. Sacramento, signo visible de una realidad invisible, que es la presencia de la persona de Jesucristo.
Cuando en la palabra de Dios, cuando en la iglesia se nos habla de esa autoridad delegada, se está construyendo iglesia y no se depende de una persona. Entonces, mis hermanos, el Papa Juan Pablo II fue extraordinario, fue un papa amadísimo por el mundo entero, por católicos y no católicos, por cristianos y no cristianos. Pero tenía que morir y las ideas de él y los conocimientos de él no podían recaer solamente sobre él, porque si él muere, su legado desaparece. Tenía que haber quien lo reemplazara. Y vino Benedicto XVI, y vino Francisco, y ahora está León III, y así sucesivamente. De la misma manera, en micro, lo podríamos decir en la comunidad. Nuestra comunidad Fuentes de Misericordia no puede descansar sobre Norman Munevar. Qué rico sería que en la comunidad hubiese líderes que, sin usurpar la autoridad delegada que el Señor me ha regalado para con ustedes, dijeran: yo quiero tomar la bandera, yo quiero adelantar, yo quiero hacer crecer la comunidad, yo quiero hacer crecer el grupo de las, como lo están haciendo ahorita los hermanos de Fórmula 1. Por eso es que uno les suelta enseñanzas, por eso es que uno los lleva a misionar, por eso es que uno a veces les delega servicios, porque uno anhela que ustedes crezcan, den fruto y se apropien del liderazgo, como algunos de ustedes lo decían. Apropiense del liderazgo, apropiense del servicio. Es que esta no es la comunidad de Norman, y esta no es la comunidad de León, la religión o la iglesia de León XIV. Esta es la iglesia de Cristo. Yo creo que a nuestra iglesia le hace muchísima falta tomar conciencia de eso. El Señor nos ha elegido para delegarnos autoridad, pero tenemos que reconocerlo, aceptarlo, asumirlo. ¿Cómo voy a hacer crecer la comunidad? ¿Cómo voy a hacer crecer mi parroquia? ¿Cómo voy a hacer crecer la iglesia? Que en últimas es hacer crecer el nombre de Jesucristo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En qué áreas voy a trabajar? Sin usurpar el lugar de nadie. Sin abusar, sin pasar fronteras ni límites. No, haciendo lo que nos corresponde. Vuelvo al texto entonces. Israelitas y los que teméis a Dios, escuchad: el Dios de este pueblo Israel eligió a nuestros padres y multiplicó el pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de Egipto con brazo poderoso. Unos 40 años los cuidó en el desierto. Aniquiló 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio en herencia su territorio. Todo ello en el espacio de unos 450 años. Para que eso pudiera suceder en 450 años, el pueblo de Israel, o el liderazgo del pueblo de Israel, no podía recaer en una sola persona, en un solo nombre. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel, pero Samuel se equivocó, tal vez falló, no sé. Después pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis. No, fue Saúl el que se equivocó. De la tribu de Benjamín, durante 40 años, lo depuso y suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo: encontré a David, hijo de Jesé. Aquí hay una palabra clave: hombre conforme a mi corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere del Papa León XIV? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nuestros obispos? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nuestros sacerdotes párrocos? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, miembros de Fuentes de Misericordia? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de los católicos? Que cada uno de nosotros seamos conforme al corazón de Dios y que cumpla todos sus preceptos. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que el Señor nos delega, eso es lo que el Señor nos entrega, eso es lo que Dios espera de nosotros. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia, un Salvador para Israel, Jesús. Y ahí continúa la autoridad delegada. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 1, cuando habla del árbol genealógico de Jesús, que va de 14 generaciones en 14 generaciones. Y son 3 sucesiones de 14 generaciones. No la recuerdo ahorita cómo piensa y cómo termina, pero ustedes lo pueden leer, Mateo capítulo 1. Y sacó un descendiente, Jesús. Jesús tenía que traer autoridad delegada. Por eso Jesús tenía que nacer de José.
porque José era descendiente de la tribu de David. José ben David, para que Jesús también se llamara Jesús ben David. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía: yo no soy quien pensáis. Yo no soy quien pensáis. El Papa, el sacerdote, el obispo, nosotros, no vayan a pensar más de nosotros. Nosotros simplemente somos aquellos que no merecemos desatarle las sandalias a Jesús. Entonces, ¿por qué el salmista se alegra tanto y se goza? Cantaré eternamente, porque lo que el Señor hace al delegar autoridad legítimamente delegada, valga la redundancia, es extender el tiempo, la permanencia, crear una eternidad, digámoslo de esa manera. Y a Dios le agrada eso, a Dios le encanta eso, extender su idea, extender su enseñanza, extender su servicio, extender su propósito, alargarlo. No es por un tiempo, no es por un momento. Por eso hemos escuchado muchas veces de nuestros sacerdotes que la iglesia no acabará, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y la fuerza del infierno no prevalecerá sobre su iglesia, porque Dios extiende. Quiere que entendamos que sobre la faz de la tierra la va a extender, la está extendiendo y la va a extender hasta el cielo eternamente. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré su fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Necesita que seamos fieles para que esto se alargue. Encontré a David, mi siervo, lo he ungido con óleo sagrado. A todos nosotros se nos ha ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, siempre, resalten la palabra siempre, mi brazo lo haga valeroso, mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, por mi nombre crecerá su poder, él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Mis hermanos, me emocioné, porque me parece extraordinario lo que dice la palabra y lo que nos enseña, y la idea es que todos podamos entender eso. Cojamos la antorcha, seamos líderes, no nos quedemos andando detrás de, asumamos nuestro cristianismo de verdad y avancemos en hacer lo que Dios quiere de nosotros. Dios les bendiga. Amén, muchísimas gracias, amado Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos estás enseñando también la autoridad y el servicio, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, todo lo dejamos en tus manos y que se haga tu santa y perfecta voluntad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que tengamos en el corazón una vida y vivamos la misión por el corazón. Amén. Para que seas tu papito Dios guiándonos y llevándonos, mostrándonos cada día más para hacer una misión más fuerte, más llena de ti y llevar la palabra de Dios donde la quiera que la necesite. Amén. Amén. Para que con nuestros actos mostremos la humildad a la hora del servicio. Amén. Para que con la gracia del Espíritu nos adheramos a Jesús, seamos uno solo, para que nuestro corazón cada día se parezca más a Él y podamos traer a muchas personas a Jesús. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo, y junto con Mamita María, seamos esos misioneros que Dios quiere. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Amén.
levante su rostro sobre nosotros y nos regale su bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Gracias por haber sacado este ratico para compartir la palabra. Queremos recordarles la invitación a los grupos presenciales. En la pantalla aparece cada uno de los días, los horarios. También hay un número WhatsApp. No veo la pantalla, Celina. Un número WhatsApp donde se pueden comunicar para cualquier inquietud. También invitarlos a las 3 de la tarde al Rosario al Espíritu Santo. Recordemos que nos estamos preparando para Pentecostés, que es día de la venida del Espíritu Santo. Y también invitarlos nuevamente al retiro de Fórmula 1, retiro carismático para jóvenes. Recordemos que para aquellos jóvenes que quieran tener una experiencia con el Señor, los invitamos. Y también recordarles que en la pantalla está la información también de Fórmula 1. Recordemos que es el día 20, 21 y 22 de junio. También aquellos que tal vez por alguna razón no puedan asistir y quieran de pronto apadrinar a un joven, aquellos que de pronto dicen, de pronto no puedo asistir, no tengo el dinero, también podemos nosotros como mayores asistir a estos chicos que quieran vivir la experiencia. También recordarles el NECI 301-551-2161, estos aportes recordemos que son para las misiones, para pagar este servicio, para todo aquello que se presente en cuanto a la evangelización. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Amén, Lucy. ¿Alguna vez has querido escapar de la realidad por un minuto? Desconectarte de todo y no pensar en absolutamente nada. Pues si te pasa lo mismo que a mí, anímate a acompañarme a vivir esta experiencia de retiro juvenil al estilo Fórmula 1. Una carrera para salir de todo el estrés y para olvidarse por un minuto de la realidad.